Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a Cedice Libertad por la labor que viene haciendo en Venezuela en defensa de los valores liberales. Eh, y muchas gracias a Daniel y Enrique, que me ha escrito diciendo que pronto se reconecta, tenía un problema con la internet, por acompañarme en este foro sobre la economía de la corrupción. Yo voy a introducirlos muy brevemente, en breves 15 minutos, al tema de la economía de la corrupción, para que luego Enrique y Daniel puedan explicar el fenómeno en mayor amplitud. La corrupción es un término que se define de múltiples formas. La verdad es que es una palabra casi pavloviana, ¿no es cierto? Cuando alguien escucha el término corrupción, de inmediato le asigna una connotación negativa. La verdad es que los economistas suelen hacer eh, un análisis neutral de los fenómenos, que esté carente de ética, por así decirlo. De hecho, el famoso paper de Milton Friedman acerca de la economía positiva parte diciendo que la economía es value free, parte diciendo que la economía no se pronuncia sobre valores. Lo mismo dice el propio Mises en La acción humana. Entonces, cuando analizamos un fenómeno como la corrupción desde el punto de vista económico, lo que trataremos de hacer es identificar cuáles son los efectos que causa la corrupción y cuáles son los incentivos que causa la corrupción. Entonces, para empezar, vamos a definir la corrupción como el pago que alguien le hace a un funcionario público para que no cumpla la ley o para que haga una ley a mi favor. Está en América Latina intrínsecamente ligado el fenómeno de la corrupción al fenómeno del mercantilismo, ¿cierto? Que hemos pasado a raíz de Odebrecht, el destape de Odebrecht, el famoso caso Lava Jato, hemos pasado en diversos lugares de América Latina. Eh, Ahora bien, la corrupción como tal puede tener efectos positivos y efectos negativos. Depende del acto que se esté realizando para la acción que está dejando de hacer o haciendo el funcionario de que se trata. Y esto usualmente es un fenómeno que se ve en la economía, pero no se ve en el derecho, no se ve en la sociedad. Por ejemplo, en ciertos lugares de África, la homosexualidad estaba y aún está sancionada con la cárcel, en algunos casos inclusive con la muerte. Entonces, el acto de un pago de un soborno a un funcionario público para que no aplique esa ley, sin duda, era un acto que generaba un efecto positivo. De otro lado, el pago de un soborno a un funcionario público para que no supervise un puente recién hecho es sin duda un acto negativo, porque el puente puede haber sido mal hecho y la gente puede tener un accidente ahí. Pero lo que se ve en el fondo es que dependerá de cuál es la norma, cuál es la ley que se está aplicando o dejando de aplicar sobre la base de la corrupción, para saber si es que el acto corrupto tiene efectos sociales positivos o negativos. Ese es el primer efecto que quería describir del fenómeno de corrupción, que las cosas son buenas o malas en función de qué es aquello que se está dejando de aplicar sobre la base del acto de corrupción. Hay muchísimos estudios que demuestran actos de corrupción positivos, por ejemplo, en los países que estaban bajo el régimen comunista en su momento, porque era la única forma que la gente tenía de poder realizar actividades que les permitan subsistir. El ejemplo de la sanción de los homosexuales es uno paradigmático. Sin embargo, el problema de la corrupción viene dado por los incentivos que genera y no solamente por los efectos positivos o negativos que se puedan dar.
evidentemente que Odebrecht le pague a un funcionario público para que le modifique un contrato de forma tal que pueda ganar más dinero haciendo una obra, es un acto negativo. Y es un acto negativo porque la ganancia que tiene ese funcionario y esa empresa no supera el costo que tiene la sociedad. En pagarle más a una empresa por hacer una carretera, que vale mucho menos de lo que le están pagando, y en el incentivo perverso que se genera. Y aquí es donde el fenómeno económico se vuelve más grave. El incentivo que la corrupción genera es hacia normas ineficientes, hacia normas que permitan mayor discrecionalidad por parte del Estado, hacia mayor burocracia. ¿Por qué? Porque se genera una situación en donde el burócrata que está dispuesto a ser corrompido tiene que tener más productos que vender, más normas que exigir, más poder que regalar, o mejor dicho, que cobrar. Entonces, el fenómeno de la corrupción a nivel estatal termina generando dos cosas que son muy graves desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las políticas públicas. Uno, la creación de normas sin fin, burocráticas, que requieran de supervisores, que requieran de inspectores y que requieran de todos estos actos que impiden el comercio, impiden el funcionamiento del mercado, pero permiten que cada cierto tiempo un funcionario público pueda pasar por caja. Ese es el primer efecto. El segundo es, impide, genera un incentivo perverso para que las personas estén atentas a ver cómo mantienen ese aparato burocrático, no cómo lo eliminan. En todos los países de América Latina, como en todos los países del mundo, se habla de que hay barreras burocráticas y se crean comisiones que buscan eliminar las barreras burocráticas. No son tan fáciles de identificar, pero sí son muy difíciles de eliminar. ¿Por qué en casi todos los países uno encontrará que cada municipio tiene su set de requisitos? Porque si tuviésemos uno solo centralizado, pues hay más dificultades para poder cobrar coimas, ¿no es cierto? Entonces, al final del día, el problema social que genera la corrupción, para mí, desde el punto de vista económico, está no solo en la pérdida que se genera, en la pérdida social, entre comillas, que se genera por el hecho de que un funcionario público reciba dinero para permitir que una empresa tenga un beneficio. Eso en realidad lo único que estaría haciendo es introduciendo un componente de mercado en esa relación, porque la obra pública tendría como precio los impuestos y la coima, y al final del día lo que terminaría pasando es que si a los economistas no nos interesa la redistribución, eso podría aún tener un efecto positivo. El gran problema es que genera todos los incentivos para que haya más burocracia estatal y haya más concentración del poder. Por eso es que se dice que mientras más grande el Estado, mayor corrupción se tendrá, porque hay más favores que dar y hay más incentivos para tener malas normas. ¿Okay? Lo que vemos en los estados totalitarios es una corrupción masiva. Lo que vemos, por el contrario, en los estados más libres es una menor corrupción. Y siempre uno encontrará una correlación entre el tamaño del Estado y la corrupción del país. Este fenómeno de la corrupción se ha tratado de llevar hacia el sector privado y se habla de la corrupción privada, ¿no es cierto? Pero la corrupción privada no es la misma o no tiene los mismos efectos ni los mismos incentivos perversos que tiene la corrupción estatal. Cuando alguien dentro de una empresa realiza un acto de corrupción con otro privado, el dinero que está poniendo en riesgo es el dinero del empresario. Y lo que está generando es una posibilidad de que el competidor
siendo más eficiente, le quite mercado. Entonces, la propia estructura competitiva del mercado genera los incentivos correctos para que haya menos instancias de corrupción y para que la empresa que tiene los sistemas de control suficientes para evitar esa corrupción salga del mercado o pierda clientes. En el caso del Estado, se genera una posición monopólica del corrupto. Y entonces, ese corrupto, al tener una posición monopólica, puede incluso hacer competir a los corruptores para tratar de obtener un mayor beneficio él. Beneficio que solamente lo beneficiará porque el Estado no saldrá del mercado porque no tiene un competidor. Es así que nos encontramos en una situación en la que tenemos que analizar, y con esto quiero tratar de terminar esta intervención, resumiendo, tenemos que analizar la corrupción sobre la base de, yo diría, 3 fenómenos. El primero, hay que analizar cuál es la causa de la corrupción. Si se trata de permitir que una persona pueda sobrevivir, como en el caso de los gays que pusimos como ejemplo, si se trata de la posibilidad de que una persona pueda realizar una actividad esencial como la corrupción que se daba en la Unión Soviética para que la gente pueda acceder a un pedazo de pan adicional al que le correspondía, o si se trata de una multinacional tratando de obtener el favor estatal para que le pague 50% en exceso lo que ofreció por hacer una obra determinada. En algunos casos, el acto de corrupción tendrá un matiz o un efecto positivo y en otros casos tendrá un efecto negativo. Ahora, en todos los casos tendrá, y este es el fenómeno que para mí me parece el más importante, tendrá la naturaleza de incentivar que las normas sean restrictivas, sean injustas y sean ineficientes para poder generar un mercado de corrupción. Y ese para mí es el gran problema de la corrupción, sea que tenga efectos positivos o negativos, que se genera un incentivo para que haya una mayor concentración del poder que sea más discrecional. Y esto nos lleva a que si uno quiere luchar contra la corrupción, lo que tiene que hacer es necesariamente evitar esa concentración de poder. Y esa concentración de poder se llama a través de este instrumento de opresión contra el cual nosotros luchamos en toda América Latina y se dice, es un gran ejemplo de ello, que se llama Estado.